Esta vez vamos a empezar a ver el comportamiento de la modulación exponencial ante el ruido térmico blanco y gaussiano. Ya les voy adelantando, sabemos que la modulación exponencial, una de las cosas que hemos dicho, las ventajas de la modulación exponencial es que no se protege del ruido y de la interferencia. Nosotros hemos visto que en la modulación lineal no hay protección del ruido y de la interferencia, o sea, el ruido pasa en forma directa al mensaje final recibido, porque el ruido es aditivo y por lo tanto se manifiesta en la amplitud de la señal modulada, y como el mensaje está en la amplitud, en la modulación lineal, el ruido afecta en forma directa al mensaje. En este caso, en la modulación exponencial, nosotros ya lo hemos adelantado cuando vimos modulación exponencial, que el mensaje está en los cruces por cero, estaría como escondido para el ruido térmico blanco y gaussiano. Entonces, al ruido le va a costar más llegar al mensaje, ¿bien? Porque el ruido sigue afectando en la amplitud, como es su naturaleza. Bueno, esta explicación en forma práctica la vamos a evaluar desde el punto de vista matemático, ¿no? Y ante nuestro modelo de receptor típico para poder realizar comparaciones sin inconvenientes. Acá vemos, bueno, el receptor que nosotros ya hemos utilizado, el filtro de RF o la etapa de RF, el demodulador y el filtro pasabajos. El demodulador podemos ver que el demodulador ahora va a ser un discriminador de FM o de PM. Bien, entonces podemos ya empezar poniendo nuestra expresión B de t, que va a quedar después de filtrar la señal modulada. Acá hay que pensar que esta B de t es la salida de la etapa de frecuencia intermedia, donde tengo un buen filtraje del ruido y también de la señal modulada, ¿no? Eliminé, después de la etapa de frecuencia intermedia, todo lo que es interferencia de canal adyacente y además eliminé todo el ruido que pude. Entonces en BDT tengo la señal modulada y el ruido. Acá tengo la señal modulada en ángulo, acá tengo el ángulo, donde está la modulación, más el ruido. El ruido lo puedo representar en su expresión envolvente y fase o en su componente en fase y componente en cuadratura. Acá lo hemos representado como envolvente y fase. Bien, el ángulo, donde está la modulación, dependerá si es PM o FM. ¿Ven? Si es PM, este ángulo va a ser igual a KP por X de T. Y si es FM, va a ser igual a 2 pi KF por la integral de X de T delta T. Bueno, esto, ¿cómo lo podemos representar como en un modelo fasorial? Bueno, acá tenemos, ¿ven? Acá tenemos la portadora que está girando a omega C, a una frecuencia Fc. Acá tendría la señal modulada, o sea, acá tengo el ángulo, ¿ven? En una fotografía, en un tiempo T1, ¿no? Tengo la fotografía, tengo el ángulo, el desfasaje, ¿dónde está el mensaje? El mensaje, como lo vimos anteriormente, dependerá de si es PM o FM. Y acá le sumamos el ruido, ¿ven? Al fasor AR, ¿no? AR es la amplitud de la portadora recibida. Entonces tengo la componente en fase, la componente en cuadratura, acá tengo la señal, la envolvente y el ángulo del ruido, la fase del ruido. Esto
me va a presentar un error. ¿Ven? El ángulo real, el ángulo donde está el mensaje, es θ t. Pero yo acá tengo un épsilon, que es el error, que me produce el ruido. Nosotros lo que vamos a evaluar es ese error, porque es la influencia del ruido sobre mi mensaje. Bien, entonces en este gráfico fasorial se ve muy claro cómo influye el ruido en el mensaje que está en este ángulo. Bueno, matemáticamente hablando ahora, evaluamos la tangente del error, la tangente de épsilon, igual a Rn seno de θ de phi sub n, y sobre AR. Suponemos siempre que AR es mucho mayor que el ruido, que la envolvente del ruido. Eso es básico para pensar en todo lo que vamos a evaluar de FM. AR mucho mayor que la envolvente del ruido. ¿Cuánto mayor? Y bueno, nosotros vamos a trabajar con una relación señal-ruido, potencia de señal, potencia de ruido, 10 veces mayor o 10 veces o más. 10 veces mayor o más. De lo contrario, si no se cumple esto, todas las expresiones y todas las evaluaciones que realizaremos a partir de ahora no sirven, no tienen sentido. O sea, cuando esto no se cumple, todo el resto se viene abajo. ¿Bien? O sea, vamos a ver al final de este tema que existe un efecto umbral. ¿Qué significa? Que cuando yo disminuyo la relación potencia de señal, potencia de ruido menor que 10, se apaga el sistema. Se cayó. Ahí está el umbral. ¿Se dan cuenta? Es un umbral. Cuando pasan el umbral se cae. Bueno, el umbral es S sobre N igual a 10. Cuando se baja de S sobre N igual a 10, se cae el sistema. ¿Bien? Entonces, bueno, teniendo en cuenta este detalle muy importante, muy importante, porque si no todo lo que hablemos a partir de ahora no tiene ningún sentido. ¿Bien? Entonces, como esto es mucho más grande que Rn, entonces podemos expresarlo de esta forma. La tangente de épsilon, del error. Y como AR también es mucho mayor que Rn, entonces es una tangente muy chiquitita. Con lo cual, cuando la tangente es muy chiquitita, la tangente es igual al ángulo en radianes. Entonces puedo decir que el ángulo épsilon es igual a la expresión de la tangente. En base a esto, vemos que el error depende, por supuesto, de la potencia del ruido, Rn, de la envolvente del ruido. Pero además, depende de AR. Si AR es muy grande, cuanto más grande sea AR, más chico es el error que se comete, o sea, es más chica la influencia del ruido en la detección de mi mensaje. Cuanto más grande es AR, más me protejo del ruido térmico blanco y gaussiano. Eso no lo tenía en la modulación lineal, porque por más grande que sea AR, el ruido era el mismo, porque yo lo tenía, el ruido lo tenía en la amplitud. Entonces, lo bueno de tener a AR grande en la modulación lineal, por ejemplo en la M completa, era que me facilitaba la detección a través de un detector de envolvente. Pero en realidad lo que me interesaba era la potencia de señal mensaje. Bien, acá la R es muy importante porque la R me protege del ruido térmico blanco y gaussiano. Entonces ahora la potencia de la portadora me va a proteger del ruido térmico blanco y gaussiano. Bueno, ¿cómo me va a proteger? Bueno, vamos a verlo.
Bueno, acá tenemos ahora la expresión b de t y ahora metimos el ruido en el ángulo, como corresponde. El ruido que interviene en la amplitud, nosotros no se olviden que esto lo sacamos a través del limitador. Por eso hablamos de una amplitud AR constante, porque va a pasar el limitador, va a dejar la amplitud en forma constante. Bien, entonces, bueno, acá tenemos el ruido expresado acá como un ángulo. Bueno, y lo que a nosotros nos interesa, bueno, ¿qué pasa después del discriminador? ¿Qué pasa después del discriminador? Y bueno, va a depender de que es PM o va a ser FM. Porque en PM yo tengo esto, ¿ven? Kp por x de t. Y en FM tengo ahora que derivar el ángulo θ b. Porque si no, no puedo sacar el mensaje, porque mi mensaje va a estar en forma de una integral. Entonces yo necesito derivar el ángulo. Entonces en PM está directo al ángulo y en FM tengo que producir la derivada. Con lo cual, posteriormente voy a tener que ver qué pasa con el ruido cuando yo lo derivo. Porque cuando derive el ángulo θ b, voy a derivar la parte de señal y la parte de ruido. Entonces, bueno, la parte de señal me va a quedar kf por x de t, bárbaro. ¿Y qué pasa cuando yo derivo el ruido? Bueno, ese es otro problema. Por ahora lo vamos a enfocar en PM, que la salida del mensaje es en forma directa, ¿no es cierto? Entonces está en el ángulo, entonces Kp por x de t y acá tengo el ruido. Consecuencia, la densidad espectral de potencia de ruido va a ser igual a eta, sobre AR cuadrado. De vuelta vemos que la amplitud de la portadora que ingresa acá al sistema es muy importante porque esa amplitud es la que me va a proteger del ruido térmico blanco y gaussiano. Y bueno, a partir de ahí voy a calcular la potencia de ruido a la salida del filtro pasabajos. Entonces voy a tener eta sobre AR cuadrado entre menos W y más W integro y obtengo la potencia de ruido a la salida del filtro pasabajos. También, ¿cuál va a ser la potencia de señal? Kp cuadrado por valor cuadrático medio de x. Y bueno, esta va a ser mi expresión de relación señal a ruido, potencia de señal, potencia de ruido, a la salida del filtro pasabajos, o la relación potencia de señal, potencia de ruido, final del sistema, que se entrega al consumidor, ¿no? Final, acá. De vuelta destaco el tema que la R, ahora, la amplitud de la portadora de entrada recibida, me protege del ruido térmico blanco y gaussiano, y esto es muy importante porque acá tenemos la protección que tiene la modulación angular con respecto al ruido térmico blanco y gaussiano. Bueno, hablando de eso, hablando de la protección, vamos a compararlo, como hacíamos en los otros sistemas, respecto al sistema sin modulación. ¿Es mejor? ¿Es peor que el sistema sin modulación? ¿Se acuerdan que el sistema sin modulación era la relación señal-ruido final, la SND, la llamábamos gamma? Entonces, ahora yo voy a tratar de poner esta expresión en función de gamma. Gamma era SR sobre eta W. SR, fíjense, es AR cuadrado sobre 2, porque es la potencia de la señal recibida. La potencia de la señal recibida, todos ustedes la saben de memoria, que es la potencia de la portadora que se ingresa. Entonces AR cuadrado sobre 2, en una señal en ángulo. Fíjense que AR cuadrado sobre 2 lo tengo acá. Y eta W también lo tengo acá. Entonces voy a como en esa expresión, SND,
voy a reacomodar los términos para poder poner todo en función de gamma. Entonces, reacomodando los términos, ¿ven? Me queda Kp por valor cuadrático medio de x por gamma. Entonces, primero, me mejora la situación y bueno, supongamos que Kp valga 3. Dijimos que el Kp podría estar valiendo teóricamente no más que pi, o sea, 3,14. Bueno, entonces le ponemos a Kp 3. 3 al cuadrado, 9. Y si yo puedo trabajar con un x normalizado, por ejemplo 1, o sea que yo tengo 9 por gamma, o 4,5 si el valor cuadrático medio de x es un medio porque es un tono, entonces tendría 4,5 por gamma. Entonces yo estoy mejorando 9 veces la situación de no haberlo modulado. O sea, yo mando una señal sin modulación y mando una señal modulada en PM y mejoro la situación a la salida, la calidad que yo le entrego al usuario final en 9 veces o 4,5 veces. ¿Bien? O sea, existe una mejora respecto a no modular, que es gamma. ¿Está bien? En esta situación tengo una mejora. Bueno, la próxima expresión, la expresión de al lado, es una expresión práctica. ¿Por qué? Esta es la que ustedes tendrían que estudiar y aprender y saber. Esta es una expresión práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que uno quiere es decir, bueno, con una SNR acá, a la entrada, ¿qué SND tengo acá a la salida? Es básico, ¿no es cierto? O sea, para saber mi sistema, porque aparte si yo tengo la SNR acá a la entrada, puedo calcular la SR, la potencia de señal recibida, o la potencia de señal que necesito recibir, y por lo tanto también voy a poder calcular la potencia de señal que me transmiten, o la potencia de señal que necesito transmitir, para poder cumplir con estas cosas. Entonces, bueno, ¿qué hice acá? Esto es SR sobre eta W. Entonces, de vuelta, multipliqué y dividí por BR, reacomodé los factores y me queda ahora BR sobre W SNR. Entonces, esto me está diciendo la relación señal a ruido que tengo acá a la salida, dependiendo de la relación señal-ruido que tengo acá a la entrada, después del filtrado, por supuesto, ¿no? Porque el ruido lo tengo que filtrar, para saber la potencia de ruido necesito filtrarlo. Bueno, con esto ya podríamos largarnos a hacer ejercicio. Bueno, esto es PM. ¿Y qué pasa con FM? Bueno, FM, la única diferencia con respecto a PM es que el ruido yo lo voy a derivar, porque para obtener KF por X de T necesito derivar la señal θ B. Entonces, si yo necesito derivar, bueno, voy a derivar la señal, voy a tener KF por X de T. Pero ¿qué pasa cuando derivo el ruido? Y bueno, yo sabía que cuando el ruido la densidad espectral de potencia de ruido era eta sobre AR al cuadrado. ¿Qué pasa cuando yo esta señal eta sobre AR cuadrado la derivo? Y bueno, teniendo en cuenta lo que sucede aplicando, ¿no?, la teoría, las expresiones de Fourier, entonces yo sé que buscando en la tabla de las propiedades de Fourier, sé que cuando derivo x de t, tengo como transformada de Fourier JF x de f. O sea, ¿qué sucede? Se multiplica por la frecuencia, por la variable frecuencia. Cuando yo lo derivo, lo multiplico por la variable frecuencia. ¿Qué pasa cuando yo derivo no una señal en el dominio del tiempo, sino la densidad espectral de potencia? Bueno,
a la densidad espectral de potencia, la multiplico por la frecuencia al cuadrado, la variable frecuencia al cuadrado. Entonces, la densidad espectral de potencia para Fm, después del derivador, tengo eta sobre AR cuadrado por la frecuencia al cuadrado, la variable frecuencia al cuadrado. Entonces, bueno, ahora voy a calcular, como hicimos antes, ¿ven? La potencia de ruido a la salida. La derivada es esta, la expresión es esta, la integral es esta. Esto me va a dar f cubo sobre 3 y poniendo menos w, integrando entre menos w y más w, que es el filtro pasa abajo de acá la salida, voy a tener eta sobre 3 AR cuadrado 2W cubo. Esto va a ser la potencia de ruido acá a la salida del filtro pasabajos. Y la potencia de señal, como hicimos anteriormente, KF cuadrado por el valor cuadrático medio de X, y expresamos la relación señal al ruido a la salida de esta forma. De vuelta, vemos que la potencia de señal, la potencia de la señal recibida, AR al cuadrado sobre 2, va a ser muy importante, va a influir en una mejora del ruido térmico blanco y gaussiano. O sea, me va a proteger del ruido térmico blanco y gaussiano. Por supuesto, también el KF, ¿ven? Cuanto más grande es el KF, más me protege del ruido térmico blanco y gaussiano. Bien. Esto está relacionado también con la banda ancha. ¿Se acuerdan que decíamos que FM de banda ancha, KF grande, me protege más del ruido térmico de blanco y gaussiano? Cuando KF es muy chiquitito, no existe protección. Entonces necesito un KF grande, necesito trabajar en banda ancha para tener estos beneficios que me brinda la frecuencia modulada, la modulación en frecuencia. Bueno, vamos a tratar de evaluar cuánto es la mejora respecto al sistema sin modulación, que es el sistema banda base. La relación señal-ruido del sistema banda base, de vuelta, es gamma igual a SR sobre eta W. SR, como en el caso anterior, es igual a la potencia de la portadora, AR cuadrado sobre 2. Fíjense, AR cuadrado sobre 2 lo tengo, ¿ven? Y eta W lo tengo. Uso un W de este W cuadrado, de W cubo, uso un W nada más. Bueno, entonces ahora voy a reacomodar las expresiones para ponerlo en función del gamma, ¿ven? Y me queda 3, valor cuadrático medio de X, D cuadrado por gamma. Acá se ve muy claro que cuanto mayor sea el D, mejor, o sea, mayor es la mejora respecto al sistema sin modulación gamma. ¿Bien? Y bueno, y si uso un tono normalizado, entonces valor cuadrático medio es un medio, entonces me queda 3 medios, y al D lo llamamos beta, beta cuadrado por gamma. Fíjense que, qué sé yo, un beta de 5, tengo 25 por 3, 75, dividido 2, 37,5. Entonces, fíjense que yo estoy trabajando con una mejora de 30 veces, más de 30 veces, respecto a sin modular, con un beta 5. Beta normal, por ejemplo, un D5 es lo que se trabaja en broadcasting. Entonces, bueno, fíjense qué mejora tengo, ¿no? O sea, más de 30 veces estoy mejorando el sistema con respecto al ruido térmico blanco y gaussiano, con respecto a un sistema sin modulación. La modulación en FM me mejora más de 30 veces, con un beta 5 o un D5. Bueno, como hicimos anteriormente, vamos a transformar estas expresiones en unas expresiones más prácticas. ¿Y qué llamamos práctico? Bueno, que muchas veces estamos pidiendo el SND respecto al SNR, la relación señal-ruido acá a la entrada, después del filtrado. Entonces, bueno, como lo que te tendrían que aprender es esta o esta, ¿no? Esta sería la más importante.
Después yo transformo un medio y de beta y ya está. Ahora, fíjense, ¿yo qué hago? Y bueno, multiplico y divido por BR. Y paso de vuelta a las expresiones estas. Hay un detalle importante, que cómo salió este D de acá, o este beta de acá. Se asume que la señal está normalizada, o sea que la señal x de t, la amplitud es 1. Entonces toda la delta f, porque D es delta f sobre W, y beta es delta f sobre Fm, la frecuencia del tono modulante. Entonces, si ustedes ven, acá usamos un W para poner eta por W y me queda W cuadrado. Entonces, KF cuadrado sobre W cuadrado es lo que yo asumo que es el D cuadrado o el beta cuadrado, porque asumo que el KF es igual a delta F. Esto es porque la amplitud de x de t vale 1, se asume que vale 1, ¿bien? Entonces el delta f cae acá, es igual al kf. Esta es la simplificación que existe en esta expresión y es interesante que se las explique y que ustedes la tengan en cuenta. Bueno, a partir de ahora vamos a hacer algunos problemas que nos quedan. Entonces vamos a ver el problema número 9. Dice, se tiene un receptor de FM con un filtro de FI, o sea, la etapa de RF, lo que nosotros llamamos HR, H sub R, en nuestro receptor tipo. Bueno, ese HR tiene un ancho de banda equivalente a ruido de 200 kHz. Y un filtro de salida pasabajos, el filtro pasabajos tiene un ancho de banda de 10 kHz. La señal modulante es un tono de 5 kHz. Y la desviación de frecuencia, delta F, es 50 kHz. La relación de potencia media de señal a la potencia media de ruido a la entrada del amplificador FI, o sea la SNR, lo que nosotros llamamos SNR, es 40 dB. ¿Cuánto vale la SND y cuánto debiera cambiarse el índice de modulación para mejorar en 6 dB la relación señal-ruido calculada en A? Bueno, vamos a ver la resolución. Ven, acá tenemos BR 200 kHz, delta F 50 kHz, el ancho de banda del filtro 10 kHz y el ancho de banda del tono que yo envío 5 kHz. Y me dicen que la SNR es 40 dB en FI. Es lo mismo, SNR, FI es SNR, ¿no? Bueno, vamos a poner, me piden la SND. Entonces como es un tono, yo pongo 3 medios, uso la expresión del tono, beta cuadrado por gamma. Gamma es igual a SR, ¿ven? Sobre eta W. Entonces yo en realidad para sacar la SNR y poder utilizar esto, necesito SR sobre eta por BR. Entonces por eso multiplico y divido por BR y ahora tengo esta expresión, ¿ven? Que es la expresión práctica que nosotros vimos. Esta es para estudiarla, para saberla, y de acá a acá el pasaje es muy sencillo. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver cuánto vale el beta, cuánto vale el BR, cuánto vale el W. Bueno, el W yo sé que vale, bien. El beta, el W, fíjense, lo que yo estoy evaluando es ruido acá. Entonces, para mí, el W no es este FM. Para mí es este.
el W. El W del filtro pasabajo, porque estoy evaluando el ruido que me pasa a la salida. Entonces, ¿qué me importa a mí si tengo un tono de FM 5 kHz? Si yo después a la salida tengo un filtro pasabajo de 10 kHz. Entonces, el ruido final me lo están manejando los 10 kHz del filtro pasabajos. Sí, está bien, este tono pasa, pero si yo quisiera dejar pasar solamente este tono, y bueno, debiera dejar el ancho de banda del filtro de salida, tendría que ser 5 kHz, pero el ancho de banda del filtro de salida es 10 kHz. Por tanto, el ruido que me pasa es de 10 kHz, no de 5. Entonces, el W que tengo que usar acá es 10. El BR lo calculo, 2 por 10, 5 más 2. El delta F es 50 dividido 10. Fíjense que de vuelta no lo divido el beta por 5. Lo divido por 10 porque el filtro que estoy usando, lo que tengo que evaluar acá en esta expresión, está evaluado el filtro de salida. Y el filtro de salida es este, no es el tono. Entonces yo acá tengo 5. Entonces el beta es 5, 3 medios, 5 al cuadrado, 140 kHz el ancho de banda, sobre 10, y bueno, y acá hago la expresión y obtengo el valor que tengo acá, 525 por SNR, y bueno, y en dB lo tengo 67,2 dB. Fíjense que acá está explicado que dice uso W porque el filtro de entrada está calculado para W igual a 10 kHz. O sea, también acá uso 10 porque el filtro de entrada está calculado para el ancho de banda de salida. Si bien yo mandé un tono de prueba, mi sistema está calculado para una señal multitono de ancho de banda 10 kHz, porque me lo está diciendo. ¿Y por qué digo esto? Y porque me lo está diciendo el filtro de pasabajos a la salida. Entonces yo tengo que, el cálculo este también lo tengo que hacer con 10 kHz. Y acá también, ¿ven? No usé FM. Bien, lo mismo. Porque el filtro de salida, el ruido, yo estoy evaluando ruido acá. Y el ruido lo evalúo con el tamaño del filtro de salida, el ancho de banda del filtro de salida, y el filtro de salida es 10. Por más que yo haya mandado acá un tono de 5 kHz. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero mejorar? No quiero 67,2, quiero que mejore porque mi sistema final necesita una calidad superior. Entonces, ¿en cuánto calidad superior? Y 6 dB. Entonces, sumo, ¿ven? 67,2 más 6 dB, necesito 73,2 dB ahora. Entonces, fíjense, voy a poner la expresión ahora en dB, 10 logaritmo de 1,5, 3 medios, ¿ven? 10 logaritmo de 14, es lo que tengo acá, ¿ven? 20 veces logaritmo en base 10 de beta. El beta 2 es el beta que yo quiero, o sea, ¿cuánto tendría que mejorar beta? O sea, acá beta, ¿cuánto es? Es 5. 50 dividido 10, 5. Bueno, ahora, ¿cuánto tendría que mejorar beta para que en vez de dar 67,2 me dé 73,2? Entonces, bueno, 20 logaritmo de beta, le puse beta 2 más 40 dB, que es lo que tengo a la entrada. Entonces, hago las cuentitas y resuelvo que el beta ahora tiene que valer 10 veces. Antes valía 5 y ahora necesito que valga 10. Para mejorar en 6 dB necesito que el beta valga 10. Bien.